Hola, ¿qué tal? Buen día, Martín y Fabiana. Buen ¿Cómo le día. va, Pablo? Muchas gracias por este contacto. No, por favor. Bueno, me imagino que expectantes como nosotros y también con si quizás usted sabe mucho más que nosotros respecto a lo que se va a proponer por reforma laboral y no está con tanta incertidumbre con respecto a cuál puede ser el proyecto, pero Pablo, consultarle hasta aquí cómo viene tomando este debate que se está dando. A ver, ansioso también, porque como bien lo decías en la intro, se está armando como una especie de rompecabezas en virtud de declaraciones individuales que uno va viendo, ¿no? Pero todavía no hay algo claro. Yo creo que en ese sentido hay una expectativa importante, porque, a ver, el tema de la reforma es claramente un reclamo. Yo trabajo en el sector PYME hace muchos años y es un reclamo junto con el tema de reestructuración de la parte impositiva. Son dos de las cosas Mm. más solicitadas, ¿no? Pero obviamente que acá hay un factor importante, que es escuchar a las pymes, ¿no? Escuchar a ver qué. Digo las pymes en el sentido de, si bien va a ser una ley para todo el mundo, pero en el sentido de que son la que mayor empleo generan y el motor impulsor de nuestro país y de muchas Sí, por supuesto. economías. Así que expectante, digamos, en algunas cuestiones, obviamente observando a ver si hay ciertos trascendidos que son reales o no, como la cantidad de horas que se decía que iba a incluir, que al final lo terminaron desmintiendo. El mismo Turcenegger Mm. lo terminó desmintiendo. Cuestiones más de letra chica, pero bueno, es algo que las pymes vienen reclamando. Claro. Ahora, yo creo que la discusión va a estar en si es, como usted planteó, algo que se ha consensuado entre todos los sectores, entendiendo que tiene que haber una reforma que sea positiva para la Argentina en términos generales y no para un determinado sector en perjuicio de otro. Y ahí hay que escuchar todas las voces, ¿no? Uno entiende el reparo por ahí de la CGT, que todavía no los han citado, probablemente los van a sentar en algún, es lo que uno quiere creer, ¿no? Que lo van a sentar en alguna mesa. Y al sector de de las pymes también, lo escuchaba a Daniel Rosato, ¿no? De Pymes Industriales Argentinas, que se anticipaba lo que podía llegar a venir y dijo esto va a tener efectos negativos y va a haber desempleo. Yo creo que, a ver, si se cumple lo que uno ve que están hablando y que están diciendo, sobre todo desde la oposición, yo creo que la realidad es esa, pero el problema es que no sabemos cuál va a ser el proyecto todavía. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, vieron que este país es muy, a veces, pendular, ¿no? Vamos de las emociones Sí. de todo tipo de un lado para el otro, y por ahí no nos estamos adelantando a cuestiones que todavía no están claras. Yo no creo que vaya por el lado de la no generación de empleo. Al contrario, yo creo que es una ley que se trata de promover para generar empleo. De hecho, mismo el gobernador de Tucumán decía que Mm. estaba bastante expectante Sí. y que se necesitaba una reforma en materia de, digamos, laboral, ¿no? De actualización, de que estamos en otra época, y es así. El tema, a ver, si yo lo veo desde el lado de lo que he escuchado a lo largo de los años del sector PYME y el sector que es quien contrata en definitiva a la gente. Yo también soy PYME. Claro. Uno busca también tener mayor certidumbre a la hora de contratar a alguien, y obviamente pone un esfuerzo e invierte en la gente, invierte en un proyecto, y a veces los proyectos no te van como vos pensás. Entonces, ¿qué pasa en ese caso, no? En el caso donde uno piense que el proyecto obviamente tiene que madurar, y a lo largo del tiempo tenés que costear un salario, y después el proyecto no te sale como vos pensás. Bueno, ¿qué Claro. haces en ese caso? Entonces, muchas veces lo que se hace es decir, ok, como tengo miedo de que no me vaya bien y tengo miedo del día de mañana tener un juicio, ese proyecto lo hago llevar adelante por mi misma gente en la empresa. Ok, entendible. Ahora, cuando la gente tiene más trabajo por el mismo sueldo, la gente dice, bueno, ok, a ver, ¿cómo me podés ajustar? Porque estoy teniendo más trabajo en virtud de un nuevo proyecto. Entonces ahí el empresario que dice, y no, mirá, si yo te ajusto a vos, le tengo que ajustar a todo porque el sindicato lo establece de esa forma. Y Claro. se genera un sinfín de temas que genera que no haya más empleo, que los proyectos se caigan, generar un malestar dentro de la empresa, generar malestar con los sindicatos. Entonces yo creo que hace falta revisar, tener equilibrio, Mm. es decir, que el empleado también tenga las cosas claras,
a ver, esto apunta a los nuevos empleos, por lo menos es un factor común que uno viene escuchando a lo largo de estas semanas, ¿no? Que esto es a partir de empleos nuevos. Claro. Y que va a ser sobre la base de una negociación, donde vos vas a negociar determinadas condiciones y te van a ofrecer cuestiones de cómo cobrar, de cuántas horas trabajar, de incentivos en base a productividad, de ciertas cuestiones que terminan siendo una negociación. Claro. Bueno, hay que ver cómo es la letra chica de eso, ¿no? Yo Pablo, creo que... aprovecho que mencionó lo de incentivos en base a productividad, se habla mucho del salario dinámico ahora. Eso ya existe en la actualidad, lo de incentivos por productividad. Quizás no en algún convenio colectivo o en algunos sí está, pero el empleador y el empleado que rinde bien, que es productivo, que trabaja a destajo, algunos tienen incentivos por productividad. Si eso no está vetado ahora. Sí, el único tema, y esto me toca verlo, es cómo se cobra ese incentivo. Ajá. Si está dentro de tu salario o está por fuera, y si lo cobras en blanco o no lo cobras en blanco, ¿no? Ahí está el tema. Ese es el gran tema. La Argentina tiene una enorme cantidad de empleados no registrados, pero sin embargo la gente está con monotributo y le factura a la empresa. Entonces eso yo creo que tendría que estar muchísimo más claro. Hay un 40% de la gente que trabaja que está en negro. Entonces esta ley debiera tender a la formalización de ese grupo de gente, a ver qué pasa con aquellas personas que facturan para una empresa, pero cada vez hay más y más y más, y no de un solo sector. ¿Qué pasa también con las economías regionales? Vamos a suponer que vos tenés sos el dueño de una hostería en un lugar turístico que tiene 4 o 5 meses a lo largo del año de buen trabajo, y durante todo el resto del año no lo tenés. Bueno, ¿cómo podés negociar como para no, durante esos meses que vos no tenés trabajo alto o condiciones con la gente que trabaja para vos? Entonces, me parece que esto tiene que ser una gran mesa de consenso, pero fundamentalmente escuchando a los empresarios pymes que reflejen un poco la realidad de las regiones. No es lo mismo Tucumán que Buenos Aires, que el conurbano de Buenos Aires, que la Patagonia. No es lo mismo el agro que el sector energía o el gas en Vaca Muerta. Es decir, hay que de hecho ya la gente de Vaca Muerta tiene como una especie de reforma laboral hecha ya hace un tiempo en virtud de los trabajadores de la región. Es decir, yo creo que hay que escuchar, no hay que tirar de oído simplemente porque se está en una posición legislativa y nunca se conoció el mundo pyme. Ahora, Pablo, yo como para que la gente entienda un poquitito por dónde va el planteo de los empresarios pymes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Si no se toca contribución a la seguridad social, ¿no? Que genera bastante incertidumbre, pues de los impuestos o recaudaciones nacionales, después de IVA es el que más ingreso le da al Estado en un momento en que se necesita pagar mucha deuda. Si se saca o se reduce el valor de indemnizaciones, se aumenta el valor de la hora y se reduce, por ejemplo, el tema del salario, que yo no creo que vaya a pasar, pero supongamos porque es lo que se está hablando. Pero no mejora la situación económica, ¿qué incentivo tiene un empresario de contratar? Bueno, es un poco el huevo a la gallina, muy buen punto, porque, a ver, si la economía no se activa, ¿a quién vas a contratar, no? En una economía que no está activada. Yo creo que también tiene que haber, a ver, te doy un ejemplo de algo en lo cual trabajo en la diaria, que son en la parte de exportaciones de las empresas. O sea, trabajo mucho fomentando las exportaciones de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vos sos una empresa que decís, ok, quiero empezar a exportar porque la economía no está tan bien acá en el mercado local y me parece que la exportación es una buena salida. Ok, listo, lo tomo. Cuando vos empezás todo el proceso de exportación, alguien tenés que tomar para que se haga cargo de ese proyecto. Es decir, muchas veces el dueño es el rompehielo que va al frente, pero después se tiene que dedicar a la diaria y dejar a alguien que lleve adelante el proyecto. Vamos a suponer que en ese proyecto no te va tan bien, es decir, porque los procesos de exportación duran para conseguir un cliente en el exterior 10, 12 meses, muchas veces dependiendo de los sectores. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que tendría que haber un poco
escuchar casos de estas características como para tomar la mejor o buscar la mejor solución posible a situaciones así. Un empresario me decía, mira Pablo, yo para un sueldo en el cual el empleado se lleva aproximadamente 900.000 pesos en mano, yo estoy pagando cerca de 1.400.000 a 1.450.000. Entonces, ahí hay un gran tema que hay que ver qué pasa con esa gran diferencia, ¿no? Porque es un costo alto. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Y dice, mira, en vez de estar bajo nómina nuestra, ¿por qué no nos facturás, no? Y ya empieza a desviarse la conversación en materia de la contratación. Entonces, yo creo que, primero, obviamente hay que buscar soluciones que incentiven y que generen mayor producción, porque de eso se trata. Si vos producís más, vas a contratar más. Es muy básico eso. Es un ABC. Pero también hay un grupo de empresarios que están dispuestos o un sector a invertir en nuevos proyectos para ver cómo le va en ese proyecto, ¿no? Y parte de la inversión tiene que ver con la contratación. Bueno, ese es un punto importantísimo que van a tener que ver en esta nueva ley. Bien. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y hasta siempre. Que tengan buen día. Hablábamos con el especialista en pymes, Pablo Furnari.